Vamos a hacer aquí una línea de separación para que quede mejor. Y el problema número 2 dice del circuito a continuación encuentre el sistema de ecuaciones lineales asociado. Y el circuito pues tiene la siguiente forma. Voy a tratar de dibujarlo y luego lo explico. La primera que aparece en el dibujo es R1. Eso quiere decir que es un resistor. El que estoy poniendo L1 es una inductancia y L2 es otra inductancia. Abajo tenemos un R2 y un R3. Ahora, lo que es muy importante es localizar puntos comunes que se conocen con el nombre de nodos. Y es bueno ponerles un nombre. Podría ser aquí la A, la B, la C, y vamos a dar la vuelta D, E y F. Esto se hace siempre en los circuitos eléctricos. Se hace en todos los nodos porque ahí nos va a dar muchas ideas. Por ejemplo, vamos a dibujar una flecha y a esta le vamos a llamar I1. Aquí va a venir otra flecha, pero bastante ilustrativa, que se va en todo ese lado y le vamos a llamar, digamos que I3. Y una última que puede venir aquí vertical, que le vamos a llamar I2. Entonces, por sentido común, es probable que usted se dé cuenta que aquí va a tener de regreso la I1. Porque si salió I1, no puede ser que no regrese I1. Podría ser que no regrese, pero entonces tenemos un problema en el circuito. Aquí tenemos una fuente, nosotros le llamamos fuente de poder, pero básicamente es una fuente variable de voltaje. Puede no ser variable, pero si no es variable, las inductancias no nos funcionan. ¿Sí? Entonces tiene que ser variable de voltaje. Para que tener una idea, en la realidad es la corriente, el voltaje que tiene usted en su casa. O sea, en la universidad, en cualquier lado, siempre la fuente va a ser variable. Siempre. ¿Por qué? Porque va a tener una forma de senoide, o sea, ya sea de seno o de coseno, y sabemos que va así. Entonces, como esos son por ciclos, y son un montón de ciclos por minuto. Entonces, lo que es importante dejar claro es que A, B, C, D, A,
B, C, D, E y F se conoce con el nombre de nodos. El voltaje o la caída de tensión o voltaje es lo mismo en una inductancia si le llamáramos B de L, la L de la inductancia va a ser igual a la propia inductancia L por DI en dt, o sea, por la razón de cambio de la corriente en la unidad de tiempo. También es bueno tener que la corriente es igual al cambio de la carga con respecto al tiempo. Aquí no lo vamos a usar de esta manera probablemente porque no hay capacitores, pero como es una ilustración general, lo estamos dando. El voltaje en una resistencia simplemente es I por R, y el voltaje en una capacitancia o un capacitor, las dos formas está bien dicho, es igual a 1 sobre C por dQ en dt. Las dos de la derecha en este momento creo que no va a ser necesaria, pero también debemos de tener un par de leyes. La primera ley del señor Kirchhoff o Kirchhoff se escribe de esta manera: Kirch con C, H y otra H, Kirchhoff. Si quieres traducirlo como se lee, pues Kirchhoff. Nos dice que la suma de corrientes que entra es igual a la suma de corrientes que salen. En un nodo. Esa es la primera ley de Kirchhoff. Y la segunda ley de Kirchhoff dice, vamos a escribir las dos y luego las vamos a aplicar. Eso es todo lo que hay que saber. Lo primero que enseñé, los voltajes en la inductancia, el voltaje en el capacitor, el voltaje en la resistencia. Sabiendo eso, usted puede armar cualquier circuito que básicamente está con nuestro tema. Porque si usted se da cuenta, en esta ecuación es una ecuación diferencial. Esta otra es otra ecuación diferencial. Y esta es otra ecuación diferencial. Entonces, aquí no tenemos nada nuevo. Claro, lo hubiéramos visto antes de empezar el curso, hubiera sido catastrófico, ¿no? Pero ahorita creo que no. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff dice que la tensión aplicada es igual a la suma de caídas de tensión. Con esas dos leyes que ya nos dieron, nosotros vamos a usar los nodos para las corrientes y para la tensión vamos a usar lo que se conoce como malla. Vamos a poner entonces, usando cualquier malla vamos a utilizar. Yo voy a utilizar la malla y voy a ir escribiendo todos sus nodos que yo voy a hacer. Por ejemplo, A, B, C,
D, E, F y regreso a A. A, B, C, D, E, F y regreso a A. Esa sería la malla, piénselo ahora como una malla. No es de aprender solo de memoria, sino que va a ir A, B, C, D, E, F y regresa a A. Esto sería una malla. Este circuito tiene básicamente 3 mallas, porque esta sería la externa, esta sería una interior, A, B, E, F y A, y esta sería otra, B, C, D, E y regreso a B. Siempre hay que regresar donde empecé. A eso se le llama malla. Pues en esa malla, ¿qué va a pasar? Tenemos una caída en esta resistencia para empezar. Empezamos aquí en A, para pasar de A a B va a haber una caída en esta resistencia. ¿Y esa cómo se calcula? Pues ya lo dijimos, será igual a... Le estoy señalando. Es igual a I por R. ¿Ok? Pero ahí le vamos a poner los nombres. En este caso vamos a poner I1 y R1. ¿Queda claro? Entonces vamos a tener primero. Bueno, pero primero tal vez sería conveniente comenzar con E. Pero no importaría. Pero vamos a empezar mejor con E. Entonces tendríamos que el voltaje o la caída de tensión total va a ser igual a I por R1. Si seguimos en la malla, pasamos a L2. Solo tenemos que ver cómo es L por DI en DT. En este caso sería L2 por DI3 en DT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería igual más L2 por DI3 en DT. Por eso es importante de qué malla estamos hablando. Y para culminar, todavía pasamos por I3 y R3, que sería su caída de tensión, más I3 por R3. Ya esa muy bien la podemos mencionar como la ecuación número 1, que es una ecuación lineal porque tiene DI3 en DT, pero R1 y R3 están ahí. Hay que aclarar que R1, R3 y L2 son constantes. ¿Por qué son constantes? Porque para ese circuito específico tienen un valor. Yo puedo hacer el mismo circuito pero ponerle otros valores, entonces ya será otro problema. ¿Vamos bien ahí? Entonces, ¿cuántas variables estamos manejando? Estamos manejando en este momento I1 e I3. Hagamos ahora una malla, digamos usando la malla y escribimos quién es la malla. Vamos a comenzar siempre con A. No es necesario siempre empezar con A, pero aquí nos quedaría muy bien. A, B, luego vamos a cruzar a E, a F y regresar a A. Revisemos en el dibujo quién es ese A, B, E, F, A. A, B, venimos de acá, A, B, E, F y regresa a A. ¿Estamos? Entonces aquí lo que vamos a hacer es involucrar la I2 y la I1. Aquí la primera involucramos I1 e I3. Ahora vamos a involucrar la I2. ¿Ok? Ahí lo que estamos aplicando es la segunda ley de Kirchhoff. Entonces nos va a quedar que E, no el nodo, sino que es la fuente de voltaje, E, va a ser igual a I1 por R1 más, aquí siempre van a ser más porque lo estamos poniendo al lado derecho, más, y ahora sería la caída en L1. La caída en L1 sería L1 por el cambio de qué corriente, la corriente que esté pasando en L1. ¿Qué corriente está pasando en L1? I2. Entonces sería de I2 en DT. Y todavía nos hace falta, me parece que me falta algo, sí, me falta la caída de R2 provocado por I2. Entonces será más I2 por R2. Y a esta le podemos llamar la ecuación B, perdón, la ecuación 2. Recuerde que R1, L1 y R2 son constantes. Aquí las que tenemos de cambio son I1
I2, las variables son I1, I2 e I3. En la primera estamos relacionando I1 con I3 y en la segunda estamos relacionando I1 con I2. Entonces necesitamos una tercera ecuación que me relacione I1 con I2 y con I3. Entonces para eso nos vamos al nodo B. Puede escoger el que usted quiera. Yo voy a escoger el nodo B. Vámonos a la figura. Entonces en el nodo B, ¿qué corrientes están llegando y qué corrientes están saliendo? Para poder aplicar la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué corrientes están llegando? Según el dibujo, según usted, lo que usted logra ver. ¿Quiénes están llegando? Sería I1 y 3. ¿Quiénes están llegando? En la figura no le da la idea a quiénes están llegando. ¿No le dice nada a las flechas? Sí, sería I1. Solo I1 está llegando al nodo B. Ajá. ¿Y quiénes están saliendo? I3 y I2. Entonces I1 va a ser igual a I2 más I3. Por la propia figura, por eso es bueno hacer una buena figura. Claro, esto lo podemos esquematizar así. Aquí estaba el nodo B. Aquí estaba llegando porque la flecha está diciendo que está como penetrando algo, ¿cierto? ¿No? I1. Y en las otras son las colas. Aquí estaba saliendo I3 y aquí estaba saliendo I2. Pero recuerde que es usted el que lo dibuja. No se lo dan. Entonces usted pudo haber dibujado aquí, digamos, de su gusto, que no creo que esté malo, poner I2 que también está llegando. ¿Por qué no? Podría ser, claro que sí podría ser. ¿Sí? También podría suponer que I1 está aquí saliendo. Y podría suponer que las tres están saliendo. Eso es imposible, pero de todas maneras nos diría que I1 más I2 más I3 sería igual a 0, porque todas están saliendo. Entonces va a depender mucho el dibujo, pero el dibujo para uno es bastante sentido que la fuerza electromotriz, o sea, la E que está acá, va a ser casi de default o de siempre que la corriente va a estar saliendo de él y va a estar regresando a él. Entonces ya con eso hacemos que I1 va para acá. Aquí puede haber un poquito de cambio, pero lo más seguro es que la verdadera figura es la que yo estoy haciendo. Sin embargo, como yo planteo ecuaciones, las ecuaciones me van a dar los resultados y esos resultados serán positivos o negativos y probablemente tengamos que cambiarle la dirección a I2 si la habíamos puesto hacia arriba. Yo no miro con qué razón pueda ir para arriba esta, pero como es dibujo y el dibujo aguanta, ¿no? Entonces, de esta ecuación número 3, que le vamos a poner su nombre, vamos a sustituir I1 en todas las ecuaciones. Por ejemplo, vamos a venirnos acá, I1, y nos vamos a venir acá. Si usted no quiere la I1, entonces despeje una de las dos, ¿no? Entonces yo voy a ir a sustituir ese I1 en la ecuación, tanto en la 1, que sería E es igual. Entonces en lugar de I1 voy a poner I2 más I3 por R1 más L2 por DI3 en DT más I3 por R3. Antes de volverla a mencionar como la ecuación 1, o podría ser ecuación A, voy a hacer estos productos. Por ejemplo, E va a ser igual a I2 por R1 más I3 por R1 más L2 por DI3 en DT más I3 por R3. La idea mía es que juntemos estas dos expresiones para que la I3 ya se quede solita. Por lo tanto, E va a ser igual a R1 por I2. Le estoy cambiando porque la variable es I. Luego, más R1 más R3. R1 más R3, pero multiplicado por I3, sacando factor común. Y
más L2 por DI3 en DT. Aquí es prudente ponerle otro nombre, preferiblemente A. Porque la A nació de la 3 metida en la 1. Entonces no, ni es la 1 ni es la 3. Entonces mejor se le pone otro nombre. Y haciendo lo mismo en la 2, aquí tal vez sí sería bueno dejar algo escrito, sustituir la ecuación 3 en la ecuación 1. Y ahora vamos a hacer una cosa parecida, sustituir la ecuación 3, pero en la 2. Tenemos que tener cuidado cuál es la 2, sería E, otra vez E, es igual a I1. Pues sustituimos I1, que es I2 más I3, multiplicado nuevamente por R1, más L1 por DI2 en DT, L1 por DI2 en DT más I2 por R2. Entonces voy a tratar de hacer este producto primero. E es igual a I2 por R1 más I3 por R1 más L1 por DI2 en DT más I2 por R2. Y para que tenga la forma muy parecida a la que tenemos en la A, podríamos comenzar tal vez poniendo E es igual a R2 o a R1 más R2 por I2. ¿Correcto? Lo que hice fue factorizar acá. Luego tendría más, y aquí es prudente poner primero la variable I2, que ya viene acompañada de la I2 que está acá, y dejar de último pues más I3, que sería R1 por I3. Ya esta la llamaríamos la ecuación B. Y esas son las que vamos a resolver con un ejercicio, por supuesto, más adelante. Pero por el momento las vamos a enmarcar. Ya sabemos cómo se encuentran esas ecuaciones. Hay que revisar todo el concepto, si quiere lo revisamos nuevamente. El concepto es muy simple. O sea, lo primero que debemos de saber que es la caída de tensión. ¿Sí? Entonces, para la caída de tensión, aquí está la caída de tensión en una inductancia. Es L por DI en DT. L es el valor de la inductancia, por eso es que en algunos lados aparece L1 o L2, porque todas van a tener valores diferentes. Y la razón de cambio de la corriente que usted dibujó, que está pasando por la inductancia respectiva. BR siempre va a ser I por R, es la más fácil. A veces va a necesitar que la corriente es DQ en DT y que la caída en un capacitor es 1 sobre C, parecido a la inductancia. Aquí es multiplicado, aquí es dividido, pero aquí es la razón de cambio de la carga en la unidad de tiempo. ¿Okay? Normalmente uno pone la ecuación y después la transforma. Digamos, cuando uno usa, por ejemplo, si dice uno que BC es DQ en DT, entonces también uno podría decir por acá que en BL sería L por la derivada de DQ en DT con respecto al tiempo. Lo que estoy haciendo es sustituir la corriente aquí. Entonces aquí me va a quedar que BL es igual a L por la segunda derivada de Q
con respecto al tiempo 2 veces. Es probable que necesitemos, más que todo cuando tengamos un circuito de capacitores, entonces vamos a necesitar esta nueva fórmula. Pero no sale más que la corriente de Q en dt. Se sustituye y ahí tiene que salir lo que necesitamos. Y aquí también, eso quiere decir que BR sería R por dQ en dt. Ya todo nos quedaría en términos de Q, ya no de I, sino de Q. Y definitivamente se va a convertir en una ecuación de segundo grado, pero todavía no las hemos visto, por lo tanto lo vamos a todavía esperarnos un rato. Luego que ya tenemos claro esas caídas de tensión, entonces aplicamos dos leyes. La primera ley de Kirchhoff, que dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen en un nodo. La figura nos dice quiénes entran y quiénes salen. Por ejemplo, en el nodo E, quiénes entran y quiénes salen. Excelente. Y ahí no hay más, porque en el nodo C, ¿quién está entrando? I3. ¿Y quién está saliendo? I3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va que es fácil? La verdad que es fácil. Lo que pasa es que cuando uno no se lo explican desde ese punto de vista, se vuelve todo un poco difícil. Peor si le digo, mire, un circuito eléctrico tiene ecuaciones diferenciales. Ya, se la llevó el río. En cambio, si lo damos como realmente es, indicando que son las caídas de tensión, y luego las leyes de Kirchhoff, entonces ya salimos de la primera. Esa nos sirvió cabalmente para la ecuación 3, donde concluimos que la que llegaba era I1 y las que salían era I2 y 3. Si hubieran habido más corrientes, pues se ponen más corrientes. Si hubieran llegado más y salen más, no importa, usted pone las de un lado las que llegan y de otro lado sumando las que salen. Y luego la malla. La malla es importante porque uno arma su malla como uno quiera. Yo en este problema armé la malla externa y la malla interna, pero muy bien pude armar esta malla también. También lo pude haber hecho. El problema aquí es que si lo hubiera hecho acá, como me voy para arriba, entonces la I2 tendrá que ser negativa, porque me voy a ir contrario a él. Entonces aquí la caída de este sería menos I2 por R2 menos L1 por DI2 en DT. El menos es muy importante. ¿Estamos? Bien, eso sería todo lo que me hacía falta por darle, y creo que terminé en muy buena hora, más que todo con el compromiso que tengo con mis alumnos. Aquí le voy a dejar razonado, aquí terminamos. El 3.3 con fecha 3 del 9 ya va, del 25. ¿Tiene alguna pregunta que me desee hacer? Vamos a ver entonces por